Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Segunda noche consecutiva de ataques de Rusia sobre Ucrania y Kiev avisa a su población para que se preparen para, textualmente, el invierno más duro de su historia. Julio Guerra, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Esto mientras en paralelo Rusia sigue abriendo procedimientos penales contra distintos periodistas que están entrando en la región de Kursk, en esa zona que está siendo invadida por parte de Ucrania, Antonio Martín. Sí, se acumulan los movimientos relacionados con Ucrania. En los últimos minutos, 4 muertos por esta nueva oleada de ataques de Rusia. Este es el sonido hace apenas unos minutos en Kryvyi Rog, localidad, por cierto, donde nació Zelensky. Son los equipos de emergencia buscando todavía más víctimas entre los escombros. Ucrania trata de contraatacar abriendo un nuevo frente en otra zona fronteriza de Rusia, en Belgorod, donde intensifica su ofensiva esta mañana, mientras que a la región vecina, a Kursk, acaba de llegar el director general de la Organización Internacional de la Energía Atómica para comprobar el riesgo que corre la central nuclear rusa en esa provincia por el avance precisamente de los soldados ucranianos. A todo esto hay que sumar también, como decías, que las fuerzas de seguridad de Rusia amplían a 7 el número de periodistas a los que considera en busca y captura por haber filmado el avance ucraniano en Kursk. La mayoría son extranjeros. El último en entrar en esa lista, de hecho, es el corresponsal de la Deutsche Welle del medio público alemán. En nuestro país, esta mañana, la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados va a estudiar las distintas peticiones de comparecencia de miembros del Gobierno en el Parlamento. La oposición quiere forzar la de Pedro Sánchez o María Jesús Montero sobre Venezuela y los acuerdos en Cataluña. El resultado va a estar en manos de los socios. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, el Gobierno afronta hoy su primer reto del curso, evitar que la oposición fuerce la comparecencia de Sánchez y otros ministros, y una vez más el resultado depende principalmente de Junts, que desvela a las 11 el sentido de su voto. Lo que hoy se debate son todo peticiones del PP, en concreto los de Feijóo. Quieren que Sánchez y varios ministros rindan cuentas sobre la crisis migratoria, Venezuela, la huida de Puigdemont y el acuerdo con Esquerra sobre financiación, y no se descarta que algunos de sus socios apoyen algunas peticiones, así que este primer debate le servirá al Gobierno para medir el estado de la relación con sus aliados. En el orden del día también la petición para que Puente, el ministro de Transportes, explique los problemas en Renfe. En este caso, el Gobierno sí planea que acudan por iniciativa propia este ministro y otros, como la de Inclusión o la de Igualdad. Y se investiga la aparición del cadáver de un hombre en una playa en Nerja. Los primeros indicios apuntan a que murió ahogado. Ser Málaga, Jesús Sánchez. El cadáver ha sido hallado en la playa de Carabello. Fue un particular quien alertó a los servicios de emergencia del 112 Andalucía. El cuerpo estaba vestido. La investigación apunta que la muerte se ha podido producir por ahogamiento. Se trata de un hombre de unos 50 años de edad. De momento no han trascendido más datos sobre las circunstancias en las que se ha producido este fallecimiento. La Guardia Civil en Nerja se ha hecho cargo del caso. Deportes, Sampe, buenos días. Buenos días. La tercera jornada de Liga en Primera División comenzaba anoche con el partido con más goles del campeonato hasta el momento. 7 en el Villarreal, 4 Celta, 3. Una jornada de la que esta tarde-noche se disputan 2 partidos más. A las 7 de la tarde el Mallorca-Sevilla, desde las 9:30 de la noche el Rayo Vallecano-Barça. Podrán seguir ambos partidos en Carrusel Deportivo desde las 7 de la tarde. Y en el US Open de tenis tenemos 5 partidos con españoles. En el cuadro masculino, Carlos Alcaraz se estrena contra el australiano Litu y Jaume Munar contra el canadiense Diallo. En el cuadro femenino juegan Cristina Buxá, Sara Sorribes y Jessica Bouzas. 10:03, 9:03 en Canarias. Cadena SER. Detenido un hombre en Valladolid por incendiar la vivienda en la que vivía de alquiler con el casero dentro. Radio Valladolid, Álvaro Hernández. Todo viene de un conflicto con su casero. El inquilino apiló en el interior de la puerta de la vivienda diversos enseres y ropa, las prendió fuego y se marchó del lugar con el propietario de la casa en su interior. La policía detalla en un comunicado que el detenido puso en riesgo también al resto de vecinos del edificio, quienes tuvieron que ser evacuados por los bomberos en unos casos y en otros salieron por su propio pie del inmueble al comprobar que ardía. Los vecinos, a la espera de la llegada de los bomberos, colocaron toallas mojadas en la parte inferior de la puerta de entrada para intentar taponar así el acceso del humo a sus viviendas, hasta que con la llegada de los bomberos se pudo ventilar el inmueble. Y una investigación de la Universidad de Montreal concluye que desde marzo de 2020 se restringían las derivaciones de mayores que vivían en residencias en Madrid a hospitales. Es decir, que los conocidos como protocolos de la vergüenza dejaron por escrito prácticas que ya se aplicaban. Elena Jiménez. Los datos oficiales que ha recabado un grupo
grupo de investigadores reflejan que el 6 de marzo de 2020 había 122 derivaciones de mayores que vivían en residencias a hospitales y el 23 de ese mismo mes esa cifra había caído a 38 derivaciones. Para el profesor François Belland de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Montreal, que ha liderado el estudio, esto implica que... Lo que me parece que ha pasado es que los protocolos se publicaron después que se aplicaron. Es decir, que antes de que se dejaran por escrito los conocidos como protocolos de la vergüenza, ya se estaban aplicando. Este profesor subraya que en Quebec hubo muchos fallecidos en las residencias, pero el criterio para enviar a los mayores a los hospitales fue siempre la gravedad del virus del COVID y no su grado de dependencia. De momento es todo. Aquí en Hoy por Hoy con José Luis Sastre seguimos pendientes de lo que pase, también en cadenaser.com y en las redes sociales de la radio. Cadena Ser. Servicios informativos.